En esta última lección de nuestra serie, voy a hablar sobre otro tema muy profundo, el precio de nuestra adopción. Hemos hablado de ser escogidos, de recibir el espíritu de adopción y de vivir como herederos. Pero hoy debemos recordar algo esencial. Nuestra adopción no fue gratis. Para nosotros es un regalo de gracia, pero para Dios tuvo un costo infinito. Ese costo fue la vida de su Hijo Jesucristo. La redención es el precio pagado para romper las cadenas del pecado y trasladarnos de las tinieblas a la luz. La Biblia enseña claramente que el pecado tiene consecuencias. Romanos 6, 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mientras que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. La humanidad estaba perdida, separada de Dios, esclavizada por el pecado. No podíamos liberarnos por nuestras propias fuerzas. No había obra humana suficiente para pagar la deuda. Por eso era necesario un rescate. Ese rescate vino por medio de Jesucristo. Efesios 1, versículo 7 dice, en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de su gracia. Note bien, la redención es mediante su sangre. No fue mediante dinero, ni sacrificios humanos, ni esfuerzos personales. Fue mediante la sangre de Cristo. Él pagó el precio que nosotros no podíamos pagar. Él tomó nuestro lugar en la cruz. Él llevó el castigo que merecíamos. Esa es la base de nuestra adopción. Colosenses 1, 13 y 14 también dice, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención y perdón de pecados. Aquí vemos claramente dos realidades. Primero, estábamos bajo el dominio de la oscuridad. Segundo, fuimos trasladados al reino de Cristo. Y en este mundo, el reino de Cristo es la iglesia. Son los cristianos. Ese cambio no ocurre por accidente. Ocurre por la redención de Jesús. En Jesús. Él rompe las cadenas del pecado y nos da una nueva posición espiritual. Pero debemos entender que la adopción no es solo un cambio de nombre, sino un cambio de reino. Antes pertenecíamos al pecado. Ahora pertenecemos a Dios. Antes caminábamos en tinieblas. Ahora caminamos en luz. Antes éramos esclavos. Ahora somos hijos. Todo esto fue posible porque Jesús pagó el precio completo. No quedó nada pendiente. No hay deuda restante para el que está en Cristo. La sangre de Jesús es suficiente. Sin embargo, esta verdad nos lleva a una pregunta importante. ¿Cómo recibimos esa redención? Según la enseñanza del Nuevo Testamento, no es automática. Dios ofrece la salvación a todos, pero cada persona debe responder al Evangelio. Conocemos las palabras de Hechos 2.
38. Pero voy a compartirlo. Arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Aquí vemos la respuesta que Dios espera. Arrepentimiento y bautismo. No son obras humanas para ganar la salvación, sino actos de fe, obediente en respuesta a la gracia de Dios. Cuando una persona oye el Evangelio, cree en Cristo, se arrepiente de sus pecados, confiesa a Jesús como Señor y es bautizada para perdón de los pecados, entra en Cristo. Y es en Cristo donde se encuentra la redención. Gálatas 3:27 dice, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Allí ocurre el cambio. Allí el pecador es perdonado. Y allí comienza la nueva vida. El precio de la adopción también nos muestra el amor de Dios. Juan 3:16 declara, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no nos adoptó porque éramos perfectos. Nos adoptó porque nos amó. Y ese amor no es sentimental solamente, es sacrificial. Dios dio a su Hijo y Jesús dio su vida. El Espíritu Santo reveló este plan para que lo conociéramos. Toda la obra de la redención refleja el amor divino. Pero también debemos ver la seriedad del pecado. Si el pecado no fuera tan grave, no habría sido necesario un sacrificio tan grande. La cruz nos enseña que el pecado destruye, separa y condena. No debemos tratar el pecado como algo ligero. No debemos justificarlo ni ignorarlo. Si Cristo tuvo que morir para salvarnos, entonces el pecado es algo que debemos abandonar completamente. La gracia no es una excusa para pecar, es una razón para cambiar. Además, el precio de la adopción nos llama a vivir con gratitud. 1 Corintios 6, versículos 19 y 20, dicen, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen con su cuerpo a Dios. Cuando somos redimidos, dejamos atrás la vieja vida. No seguimos siendo la misma persona. Tenemos un nuevo comienzo. Tenemos un nuevo propósito. Tenemos una nueva esperanza. Ya no somos definidos por nuestros pecados pasados, sino por nuestra relación con Dios. La adopción entonces incluye un nuevo nombre. Somos llamados hijos de Dios. Y eso significa que tenemos acceso al Padre, comunión con la iglesia, con otros cristianos y una esperanza de vida eterna. Pero todo esto fue posible porque Cristo pagó el precio.
Nunca debemos olvidar la cruz. Nunca debemos tomar la gracia como algo barato. Cada bendición espiritual que disfrutamos fue comprada con la sangre de Jesús. También la redención nos une con otros creyentes. Todos los que han sido comprados por la sangre de Cristo forman un solo cuerpo. No importa el pasado, la cultura o el origen. En Cristo somos uno. La iglesia es la familia de los redimidos. Allí adoramos juntos, aprendemos juntos y crecemos juntos. Esa unidad es posible porque todos fuimos comprados por el mismo precio. Pero debemos pensar en nuestra herencia. Tenemos que recordar que como hijos adoptados somos herederos de Dios. Y esa herencia fue asegurada por la muerte y resurrección de Cristo. 1 Pedro 1, 18 y 19 dicen, como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Nuestra herencia no se basa en riquezas materiales, sino en la obra perfecta de Jesús. Esta verdad debe motivarnos a perseverar. La vida cristiana no siempre es fácil. Habrá pruebas, tentaciones y dificultades. Pero cuando recordamos el precio que Cristo pagó, encontramos fuerza para seguir adelante. No queremos desperdiciar el sacrificio del Señor. Queremos vivir de una manera digna del Evangelio. Queremos ser fieles hasta el fin. Finalmente, el precio de la adopción nos llama a compartir el Evangelio. Si Cristo murió por todos, entonces todos necesitan escuchar esta verdad. Hay muchas personas viviendo en oscuridad, esclavizadas por el pecado y sin esperanza. Tenemos el mensaje de redención. Debemos compartirlo con amor, claridad y urgencia. La sangre de Cristo tiene poder para salvar, pero las personas deben huir y obedecer el Evangelio. Hermanos, la adopción es un regalo, pero no fue barata. Costó la vida del Hijo de Dios. Esa verdad debe humillarnos, transformarnos y motivarnos. No vivamos como si la cruz no importara. No volvamos al pecado del cual fuimos rescatados. No olvidemos el precio que se pagó por nuestra alma. Vivamos como hijos agradecidos, obedientes y fieles. Si aún no has obedecido el Evangelio, hoy es el día para responder. Cristo ya pagó el precio y la puerta está abierta. Cree en Él, arrepiéntete de tus pecados, confiesa su nombre y sé bautizado para perdón de tus pecados. Entonces podrás recibir la bendición de la redención y ser adoptado en la familia de Dios.
Y si ya eres cristiano, recuerda quién eres y cuánto costó tu salvación. Vive con gratitud, sirve con humildad y persevera con fe. Porque fuiste comprado con sangre, redimido por gracia y adoptado como hijo de Dios eterno. Gracias.